Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este bonito portarretrato para colgar en la pared o en la heladera. Vamos a observar un poco el trabajo, en qué consiste. Está trabajado sobre un anillito de cartón y trabajamos todo el borde con abanicos. Observamos atrás que tenemos un tejido afuera formando un bolsillo. De esta manera podemos cambiar la foto cuando nosotros deseemos. Vamos a medir un poco la dimensión de este trabajo. Mide de diámetro 13 centímetros en la parte del exterior. En la parte de la foto tenemos aproximadamente 5 centímetros. Vamos a utilizar como material para este bonito trabajo hilo de algodón rústico 8 cabos. Si no tienen hilo de algodón, pueden utilizar lana o cualquier hilo que tengan en casa. Vamos a utilizar como ganchillo número 6 o 3,5 milímetros de grosor. 3,5. Vamos a necesitar marcadores de puntos, aguja de lana y tijera. Por último, vamos a preparar unos cartoncitos de esta manera. Es un aro que tiene de diámetro en la parte del exterior 9 centímetros y el grosor es de 1 centímetro aproximadamente. Pueden preparar con cartón o en mi caso preparé con una tapa plástica de cuaderno. Vamos a empezar el trabajo. Vamos a tomar el anillo para trabajar y vamos a tomar la hebra y inicialmente vamos a hacer un nudo de esta manera en el anillo para fijar este hilo en el anillo. Así podemos trabajar sin que nos suelte. Vamos a colocar el ganchillo por debajo del hilo atado y traemos una hebra. De esta manera tenemos un punto. Ahora vamos a ir trabajando de esta manera. Colocamos el ganchillo por debajo, traemos la hebra hacia arriba y tejemos un punto. Colocamos el ganchillo por debajo, rodeamos con la hebra todo el anillo y traemos un punto. Por debajo del anillo y traemos la hebra y tejemos un punto. Y así sucesivamente. Vamos a traer toda la hebra rodeando el anillo y tejemos un punto. Así sucesivamente. Vamos a rodear todo el anillo con este punto, rodeando con el hilo todo el anillo de esta manera. Y vamos a hacer nuestra primera vuelta de este tejido de esta manera. Y vamos a realizar 56 puntos en toda la vuelta del anillo. Tenemos trabajado entonces 56 puntos a lo largo de toda la vuelta del anillo. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. A continuación vamos a levantar una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de los puntos del nivel inferior. De esta manera vamos a trabajar punto bajo en toda la vuelta. Finalizamos la vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar una vuelta de abanicos. Vamos a realizar una lazada y vamos a trabajar salteando un punto en el siguiente punto. Aquí, en el siguiente punto, vamos a trabajar 6 puntos altos. De esta manera, en el mismo punto, vamos a realizar 6 puntos altos. 4, 5 y 6. A continuación vamos a cerrar este abanico salteando un punto en el siguiente. Vamos a realizar un punto deslizado. De esta manera tenemos nuestro primer abanico. Vamos a repetir el mismo trabajo en toda la vuelta. Hacemos una lazada salteando un punto en el siguiente, aquí. Vamos a trabajar 6 puntos altos. 2,
2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tenemos los 6 puntos, salteando un punto aquí, vamos a trabajar un punto deslizado de esta manera y cerramos el siguiente abanico. Así vamos a continuar trabajando, salteamos un punto, en el siguiente vamos a trabajar un punto alto, 2 puntos altos, 3, 4, 5 y 6. De esta manera vamos a cerrar nuestro siguiente abanico salteando un punto, en el siguiente vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera vamos a completar toda la vuelta. Salteando un punto vamos a trabajar 6 puntos altos de esta manera y así trabajamos nuestro abanico. 5, 6 y vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto. Así vamos a completar toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, vamos a cerrar este último abanico en el primer punto donde levantamos, con un punto deslizado, de esta manera. Luego tiramos un poquito la hebra y vamos a ingresar la aguja desde atrás hacia adelante y vamos a llevar esta hebra hacia atrás, de esta manera. Entonces tenemos nuestro punto atrás y aquí vamos a trabajar puntos cadenas. Vamos a realizar aproximadamente 20 puntos cadenas. Estas 20 cadenas ahora vamos a colocar aquí, de esa manera vamos a tener para enganchar. Entonces finalizamos el trabajo cortando la hebra de esta manera y con una aguja de lanas vamos a terminar este último punto atrás. Vamos a finalizar entonces colocando esta hebra atrás de nuestro tejido y escondemos después de realizar un nudo final. Escondemos esta hebra por detrás del tejido, de esta manera. Finalizamos de esta manera el marco principal. Ahora vamos a realizar la parte de atrás para colocar la foto. Entonces vamos a trabajar un círculo en punto alto. Tomamos la hebra, hacemos un anillo mágico de esta manera y vamos a trabajar 14 puntos dentro de este anillo, 14 puntos altos. Acá tenemos nuestro primer punto alto con las 3 cadenas y vamos a trabajar 14 puntos altos dentro del anillo. Acá tenemos los 14 puntos trabajados. Tiramos la hebra corta para cerrar nuestro anillo y ahora vamos a realizar un punto deslizado en la tercera cadena del primer punto alto. De esta manera tenemos nuestra primera vuelta. Ahora vamos a realizar la vuelta de incrementos, pero para hacer el tejido más liviano vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3 cadenas. Ahora realizamos siguiente cadena para separar el punto alto con el punto alto. Ahora en el siguiente punto trabajamos un punto alto. Nuevamente tejemos una cadena y en el siguiente punto trabajamos un punto alto. Ahora tejemos una cadena y trabajamos un punto alto. Y de esta manera vamos a completar toda la vuelta con puntos altos separados por un punto cadena.
De esta manera completamos toda la vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. Luego realizamos otro punto deslizado, de esta manera. Ahora vamos a levantar 3 cadenas como nuestro primer punto alto. A continuación hacemos un punto alto, de esta manera, en el mismo espacio de cadena entre punto alto y punto alto. Ahora trabajamos una cadena y nos vamos al espacio siguiente entre los 2 puntos altos. Y trabajamos 2 puntos altos en el mismo espacio. Luego trabajamos una cadena y nuevamente en este espacio trabajamos un grupo de 2 puntos altos. De esta manera. Y así vamos a completar toda la vuelta. 2 puntos altos y una cadena, 2 puntos altos, una cadena. Llegamos al final de esta última vuelta. Trabajamos un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar la hebra para finalizar. Vamos a dejar un poco largo la hebra para realizar la costura. Cortamos la hebra de esta manera, sacamos por el punto cadena. Ahora vamos a realizar la costura del tejido de atrás en el tejido principal. En la parte de atrás vamos a colocar de esta manera y vamos a dejar esta parte abierta para poder colocar la foto desde arriba para abajo. Vamos a colocar entonces marcadores de punto para ajustar el tejido en el lugar correspondiente. Vamos a realizar la costura. Tomamos el tejido y realizamos la costura en cada punto del tejido principal y el tejido auxiliar para colocar las fotos. De esta manera. Vamos a coser punto por punto. Prolijamente vamos tejiendo con paciencia, punto por punto, de esta manera. Así vamos dando vuelta a lo largo de todo este portarretrato. De esta manera realizamos la costura toda la vuelta hasta llegar donde tenemos indicado con el marcador que sería la apertura de la foto. Entonces dejamos esta apertura y realizamos toda la vuelta con la costura. De esta manera finalizamos la costura y escondimos toda la hebra. Aquí tenemos la apertura para colocar la foto y quedó de esta manera finalizado nuestro trabajo. Acá tenemos nuestro portarretrato finalizado. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Les muestro en la parte de atrás cómo finalizamos nuestro trabajo, dejamos esta apertura y el resto cosimos todo. Así podemos colocar cualquier foto para este portarretrato. Espero que el trabajo de hoy les haya gustado, que se hayan divertido. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.